Dios les bendiga a todos ustedes que nos ven a través de estas transmisiones. Dios bendiga a sus vidas, Dios bendiga a sus familias. Le mandamos un cordial saludo a los miembros de la Iglesia de la Puerta Abierta. Sabemos que a distancia el Señor sigue haciendo su obra, el Señor sigue trabajando en sus vidas, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Sean todos bienvenidos a este servicio dominical. Estamos listos para adorar, para exaltar y bendecir el bendito nombre de nuestro Señor. Le invito a que se reúna con su familia para que juntos primeramente adoremos al Señor, para luego escuchar el consejo de la bendita palabra. Así lo voy a invitar, si tiene la Biblia a la mano, que la abra en Salmos 40. Vamos a darle lectura del verso 1 al versículo 3. Salmos capítulo 40. La palabra dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este salmo inicia David diciendo en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Es decir, que esperó con diligencia, con firmeza y con perseverancia, sin claudicar, hasta que Dios se le hizo propicio para ayudarle, hasta que el Señor lo ayudó. Y como por esta paciencia, por esta espera, él obtuvo ganancias. En el versículo 1 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir, el Señor se inclinó a escuchar y lo libró de esa crisis que estaba enfrentando. En el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Él estaba enfrentando una situación difícil y aquí el Señor lo sacó de esa situación difícil que él la compara como el lodo cenagoso. Y además, el Señor en el versículo 3 puso cántico nuevo en su boca. Es decir, estaba en una situación difícil y el Señor escuchó su clamor, el Señor lo sacó de esa desesperación. Y además llenó sus labios de alabanza, llenó sus labios con un cántico nuevo para adorarlo. Por ello yo en este día lo animo a esperar en Dios, a esperar en que las circunstancias mejoren, esperar con firmeza, esperar como lo hizo pacientemente, pero esperar únicamente en Dios. Y mientras lo hacemos, mientras esperamos, vamos a adorarlo, vamos a exaltar a nuestro bendito y santo Dios. Así que espere pacientemente en el Señor, porque Él es nuestro Dios todopoderoso y cualquier situación en la que estemos enfrentando, en la que esté padeciendo a la familia, Él tiene todo el control. Espere pacientemente sin claudicar, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de esperar siempre en nuestro Dios. Así lo voy a invitar a que iniciemos con una oración para que el Señor haga la obra en nuestras vidas, para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias, bendiga nuestra congregación y bendiga sus vidas. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos en esta hora, Señor, adorarte, bendecir tu santo nombre. Nuestros corazones están dispuestos para adorarte, para bendecirte, Señor. Permite que esa alabanza sea grata, Señor, a ti. Recíbela como un olor fragante, recíbela, Señor, porque tú la mereces. Y también nos preparamos para recibir esa porción que tú tienes lista el día de hoy para nosotros. Háblanos a nuestra vida, trabaja en nuestra vida, que nosotros, Señor, podamos caminar como tú lo has establecido. Gracias te damos en esta hora. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada familia, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tu gracia y tu favor sea sobre sus vidas.
En el Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Asimismo, damos muchas gracias a Dios por los músicos, porque se han dispuesto a venir a servir al Señor. Damos gracias a cada uno de ellos. Y también damos gracias a Dios por la vida del joven Iván, que Él es el que nos apoya, que siempre está dispuesto, está detrás de cámaras, siempre transmitiendo. Dios bendiga su apoyo, Dios bendiga su esfuerzo. Hombre, hermano, ¿por qué no te pones cómodo ahí en tu lugar, donde estés, en tu sillón, en tu cuarto, en la cocina, y nos acompañas a cantar este canto? Va. Vamos, canta conmigo. Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh. Vamos, venga, canta conmigo. Oh. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Vamos, canta conmigo, dile: ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Vamos, canta conmigo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque
Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Cántame más conmigo, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
bendiga, amados hermanos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para nosotros es un privilegio y una honra estar nuevamente, poder compartiendo la bendita palabra del Señor, el mensaje que nos fortalece, el mensaje que nos ayuda a seguir adelante. Enviamos un saludo a los hermanos de la iglesia, Templo La Puerta Abierta, que ya les extrañamos. Ciertamente ha pasado bastante tiempo ya en el cual no nos podemos reunir, pero pues conforme el tiempo pasa ya es menos en el cual nos podemos estar nuevamente en el templo para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor como solemos hacerlo aquí en el templo. Sin duda alguna sé que lo hace en su casa, sé que usted también ora, sé que usted también tiene un tiempo devocional y si no, hermano, pues tengamos nuestros tiempos, nuestros momentos con Dios, eso ya es personal. Bueno, y envío un saludo también, amados hermanos, a todos, a toda la gente que nos sigue por medio de estas transmisiones de Facebook. Hay personas que nos miran en diferentes partes del estado de México, también en Estados Unidos, por allá nos miran, desde Oregón, en algunos otros lugares, hasta Yuma, por allá nos miran. Entonces eso nos motiva, nos impulsa a seguir adelante, esforzándonos por dar lo mejor de nosotros. Y en esta tarde vamos a tocar un tema acerca de los Gálatas y le vamos a poner por título: somos llamados a libertad. Somos llamados a libertad. Y como base vamos a tomar Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 5, y después nos vamos a brincar del 12 al 13. Gálatas 1 al 5 y después nos brincamos del 12 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos sabemos que cuando estamos en Cristo somos personas totalmente libres? Podemos experimentar la verdadera libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque ahorita nosotros, amados hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tenemos que guardar toda la ley como la hacían en el Antiguo Testamento, y si abrogaban la ley en una cosa, habían rompido toda la ley. Entonces Pablo dice: ustedes no tienen que hacer eso, ya no tienen que circuncidarse, ustedes ahora están bajo la gracia. Entonces, versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, escuche, por la fe, la esperanza de la justicia. Como cristianos nosotros tenemos una esperanza. Verso 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Sí, hermanos, porque había mucha gente que estaba perturbando a los Gálatas. Había mucha gente que les estaba predicando un evangelio diferente del que Pablo les había anunciado. Pablo les habla tan fuerte, le dice: ojalá se mutilasen. O sea, que se hicieran eunucos por naturaleza. No quiero utilizar otra palabra, pero usted creo que me entiende. Que se hicieran eunucos, más bien. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tanto era la molestia del apóstol Pablo que utiliza estas palabras:
para los que estaban perturbando, para los que estaban confundiendo a los Gálatas, donde él había sembrado el evangelio, donde él había levantado la iglesia en Galacia. Verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, que podamos entender, Señor, cuán importante es que mantengamos, Señor, tu palabra viva en nosotros, y que podamos entender que tú nos has llamado a una verdadera libertad, que no la podemos experimentar en ninguna otra cosa, solamente en ti. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a cada uno de los que nos escucha, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí, amados hermanos, un pasaje que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Gálatas. Y cabe notar, hermanos, cabe mencionar que este capítulo 5 es donde Pablo viene desenvolviendo todo el meollo del asunto, todo el meollo de la carta. Es decir, es el centro, el objetivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, diciendo que ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad. Y si usted se da cuenta, lo repite en dos ocasiones, 3 ocasiones, solamente en estos pasajes, en este pasaje que leímos. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dice, no uséis la libertad como libertinaje. Entonces, en el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, Pablo lo que viene hablando desde el capítulo 1 hasta llegar al 5, el objetivo es decirles que ellos son libres. ¿Por qué? Porque ellos estaban volviendo a retomar lo de la ley. Había gente que se había infiltrado dentro de la iglesia de los Gálatas y los estaban obligando o los estaban persuadiendo a que se circuncidaran. Y Pablo les dice, ustedes ya no necesitan circuncidarse, porque si se circuncidan, entonces van a tener que guardar toda la ley. Y eran aproximadamente como unos 700 mandamientos que tenían que cumplir, y cuando abrogaban uno, estaban abrogando toda la ley. O sea, nadie era capaz de mantenerse, se puede decir, íntegro ante esa ley que ellos mismos trazaban. Pablo les dice, ustedes ya son libres, no necesitan volver a judaizar, no necesitan volver a circuncidarse, no, más bien no necesitan circuncidarse, perdón. Ustedes han sido llamados a una completa libertad por medio de Cristo Jesús. Y les dice, pero no usen la libertad como libertinaje. También Pablo en una ocasión dice, ustedes no necesitan circuncidarse, sino circuncidarse el corazón. Así es de que, amados hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo el tema de la libertad, la verdadera libertad. Y no sé si usted corre por su mente de qué libertad es la que el apóstol Pablo nos está hablando, de qué libertad, a qué libertad se refiere Pablo. Porque, por ejemplo, cuando un preso está en una cárcel, está cumpliendo su sentencia, él anhela que llegue el día en el cual él pueda salir de la reja y que llegue el celador y le diga su nombre y que él pueda salir a la calle y él se va a sentir libre. Pero ahí lejos, si no conoce de Dios, si no ha tenido un encuentro con Cristo, aunque él esté libre, él sigue atado por el pecado. De esa libertad no está hablando Cristo. Cristo está hablando de una verdadera libertad. De esa libertad está hablando Pablo, la que Cristo menciona en
Él dijo, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo utiliza esta misma libertad que el apóstol Pablo está diciendo. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque anteriormente de esto dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, la gente que anda en adicciones, en drogas, en vagancias, está en un círculo vicioso que no puede salir de ahí. Pero Cristo dice, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vas a experimentar una verdadera libertad. Y alguna vez, hermano, usted se ha preguntado, ¿de qué soy libre? ¿Libre de qué? ¿De qué me hizo libre Cristo? ¿O para qué me sirve la libertad que Cristo me dio? Aquí en el capítulo 5 encontramos una lista de varias cosas con las que nosotros podemos disfrutar plena libertad. Nos libra de la circuncisión. O sea, nosotros ya no tenemos que circuncidarnos. Por eso Pablo dice, circuncídense del corazón. Ya no tenemos que hacer eso nosotros. También somos llamados hijos y coherederos con Cristo. O sea, tenemos esa libertad que Cristo nos ha dado de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Somos libres también para tener comunión con Dios. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. Vengan pues y pónganse a cuentas. O sea, nosotros tenemos comunión directa con Dios. Si usted le dan ganas de orar, usted busca el rostro de Dios ahí en su casa y tiene esa libertad para adorar, para contactarse con Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Entonces tenemos nosotros la completa libertad de tener comunión con el Padre. No necesitamos un mediador. No necesitamos pegarnos golpes de pecho. No necesitamos caminar tantas mandas que le llaman, tantos kilómetros, o entrar a una iglesia de rodillas, o irle y confesar los pecados a un hombre, porque nadie tiene poder para perdonar pecados sino solamente Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No necesitamos de nadie para que perdone nuestros pecados o para acercarnos con Dios. Nosotros directamente buscamos el rostro de Dios, nosotros directamente hablamos con Dios, oramos con Dios, tenemos libertad para tener comunión con Dios. También de lo que disfrutamos es que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. La Biblia dice, para que por la fe abunde Cristo en vuestros corazones. También tenemos el fruto del Espíritu. Usted conoce el fruto del Espíritu, no se lo voy a mencionar. Y también somos justificados por la fe. Tenemos la libertad porque también Cristo perdonó nuestros pecados. De esa libertad nosotros disfrutamos, que no vamos a que alguien nos perdone, sino que vamos directamente con Cristo y le decimos, Señor, perdóname. Disfrutamos de esa libertad. Entonces lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, amados hermanos, una iglesia que el apóstol Pablo fundó. Usted sabe que el apóstol Pablo iba a un lugar y levantaba una iglesia, y ya cuando estaba funcionando delegaba a alguien ahí y se iba y levantaba otra iglesia, y esa era la pasión del apóstol Pablo, levantar iglesias. Pues en Galacia él levantó una iglesia, por eso se llama Gálatas, la carta a los Gálatas, porque va dirigida a la iglesia en Galacia. Y Pablo sembró el evangelio ahí. Entre sus viajes él fundó ahí una iglesia, y la Biblia menciona que cuando llegaba Pablo ahí,
les daba mucho gusto. Incluso la palabra del Señor nos enseña que Pablo, amados hermanos, les dice: estoy maravillado con ustedes, estoy perplejo, estoy asombrado del cambio que ha pasado con ustedes, porque yo recuerdo que cuando venía a visitarlos, ustedes me recibían y estaban atentos para escuchar la bendita palabra de Dios, y nunca me rechazaron por el aguijón que tenía en mi carne. Estoy seguro de que aún ustedes me hubieran dado sus propios ojos para que yo los pudiera aprovechar. Y ahorita ya no han cambiado mucho. Por ustedes sufro dolores de parto. Pablo estaba asombrado de que ya habían cambiado su manera de pensar de los Gálatas. Ya estaban desviados con otro evangelio. Y es lo que está sucediendo en estos tiempos. Cada quien tiene algo según una nueva revelación, y de cualquier palabra quieren hacer una doctrina. Y la gente que no tiene conocimiento de la Biblia se deja envolver, se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Pablo era muy celoso con las escrituras. Pablo era muy celoso con lo que él predicaba y lo que él enseñaba. Por eso les dice en el capítulo 5: estén pues firmes en la fe, manténgase estables, no estén titubeando. Ustedes han sido llamados a libertad. Pero vea lo que le dice en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso del 6 al 10, escuche lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, Pablo ya les había presentado el evangelio. Ellos ya habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Ellos se habían arrepentido y habían cambiado de vida. Eran nuevas criaturas, eran personas diferentes. Pero Pablo, estando en prisión, les envía una carta, porque ya había llegado los rumores de cómo estaban viviendo en Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y escuche lo que dice: no que haya otro, porque evangelio, hermanos, nomás hay uno. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio son las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. No hay otro evangelio. El evangelio es el mismo. Pablo les está diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Les suena familiar esto? Hay mucha gente que comienza a meterle cizaña a los cristianos, a la gente que ya conocemos de Dios. Incluso hace unos días me escribieron por ahí una persona que voy a omitir su nombre. Me decía: tú, como predicas en la calle, deberías de tomar este curso, deberías de tomar. Le digo: mira, yo estoy bien así, yo sé en quién he creído, sé lo que predico y sé lo que anuncio. Porque esta persona ya es un tipo reformado, tipo de cosas que están cambiando, siendo que esta persona también nació en el evangelio, conoció el evangelio y ahora está, se puede decir, envuelto en otras cosas, y ahora quiere venir conmigo. Le digo: ¿por qué no vas y ganas gente que no conoce de Dios? Otro evangelio, un evangelio diferente al que nosotros hemos creído. Pero hermanos, cuando vengan a ti personas queriéndote envolver con cosas diferentes, tú tienes que saber en quién has creído. Sí, hermano, tiene que tener mucho cuidado. No, y me estaba persuadiendo según esta persona, y dije: yo estoy bien así,
yo sé en quién he creído, conozco que el Señor nos va a salvar, tenemos una vida eterna. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos, esa gente que anda ahí cuchichucheando, que anda queriéndosela jalar de esta iglesia a otra, que aquí no te dice nada porque tú puedes venir vestido como quieres, tú puedes llegar a la hora que quieres, puedes venir a la iglesia y seguir haciendo tu vida como quieras, puedes seguir haciendo eso, hermano. Tenga mucho cuidado. Dice, mas si aún uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenga mucho cuidado, amado hermano, con lo que le predican, con lo que le enseñan de un evangelio diferente al que hemos creído, porque hay gente que lo va a querer convencer, hay gente que le va a querer enseñar cosas nuevas, que según nuevas, pero no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia, amados hermanos, se habla por sí sola. Tenemos que tener el discernimiento para poderla entender, conocer y saber en quién hemos creído. Me ha tocado ver personas que vienen a la iglesia, Cristo los salva, y comienzan a escuchar diferentes doctrinas, diferentes corrientes de las que se nos predica la iglesia, y terminan envueltos ahí. Y conozco varios, personas que incluso estudiamos juntos, estábamos preparándonos para servir al Señor juntos, pero comenzaron a escuchar otro viento de doctrinas y fueron desviados del camino de la fe. Evangelio diferente. Tenga mucho cuidado, hermano. Nosotros fuimos llamados a libertad. No, mira, vente para acá, para esta iglesia. Acá el pastor no te va a predicar del pecado. Aquí el pastor no te va a predicar de santidad. Vente para acá, aquí tú puedes venir como quieras vestirte, como quieras venir aquí. Y si quieres salir y echarte unas chelas, no pasa nada, aquí no te van a decir nada. Tenga mucho cuidado. Leí una frase en internet que dice: antes, cuando se predicaba sobre el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy se cambian de iglesia. Hermano, tenemos que confrontar con la verdad. La palabra nos redarguye, tiene que hacer un efecto en nosotros. Pero hoy en día, para que no se vaya la gente, la apapachan. Vente para acá, mira, aquí no te vayan a hablar mal. Hacen, en vez de ministrar la palabra de Dios, hacen un show que no está ni siquiera Cristo ahí. Cristo no es el centro de la predicación. Evangelio diferente, servicios light. No, hermano. Pero son las iglesias, megas iglesias, sí, pero tienen una doctrina equivocada. Pero la gente, como es algo nuevo que está pegando, que está sonando, se van para allá. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos sólidos en la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto me fui de ustedes, ya están escuchando un evangelio diferente. Si yo lo di todo por ustedes, y ahora están escuchando algo diferente. Dice Pablo: no es que haya otro evangelio,
sino que hay unos que los están perturbando. Pero les deja bien claro y le dice, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Me ha tocado ver conocidos, hermanos, que se han extraviado de la fe. No te cambies de iglesia. Problemas va a haber en todos lados. Si aquí te salvó el Señor, aquí permanece. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero todo esto no me asombra. Estuve hace unos días cortándome el pelo. El viernes me estaba cortando el pelo. Bueno, el poco que me queda. Me estaba cortando el pelo. Y el peluquero es de los de la luz del mundo. Escuche, y no es comercial. Una vez anteriormente yo había ido a cortarme el pelo y estaba una, se puede decir, una plática ahí entre el peluquero y los clientes y algunos que no iban a cortarse el pelo, que estaban ahí tomándose alguna soda, alguna bebida ahí. Y comenzaron a tocar temas de la Biblia y yo les di una aportación de la Biblia en cuanto a la prueba y les hablé del siervo Job, cómo Dios le multiplicó, le dobleteó lo que le había quitado Satanás para reducirlo un poco. Y había una persona ahí que estaba atenta a lo que le estaba diciendo. Pero antes de tomar participación les dije, ¿me permiten opinar? Porque me pidieron opinión. Y yo le dije, ¿me permiten opinar? Antes de dar una opinión le digo, quiero que sepan que no trato de persuadir a nadie y respeto las creencias de cada uno de ustedes. Y me dice uno, ¿y tú qué eres? Le digo, yo soy cristiano evangélico. Y yo le hablé acerca de Job y se quedó con eso él. Eso fue hace 2 meses. Cada mes me corto el pelo. Entonces cuando fui, esta vez estaba yo sentado y estaba la misma persona que me preguntó. Estaba comiendo un coco con chilito y se lo estaba comiendo. Y me hizo una pregunta. Porque él me dice, oye, tú eres hijo del Palomo, ¿verdad? Porque sí le conocían a mi papá en la colonia. Y le digo, sí. Fíjate que me estaban hablando de ti, me dice, ¿cómo has cambiado y todo? Y ¿sabes algo? Dice, tu papá me comenzó a instruir y me llevó a llevar a la iglesia. Él ahorita está en un proceso del AA en el grupo, pero dice que mi papá comenzó a hablarle de Dios y lo llevó a la iglesia. Y me dije, tu papá, dice, me llevó a la iglesia y comencé a sentir la presencia de Dios, me invitó al altar. Me dice, así es que tú eres su hijo. Sí, le digo. Y comencé a hablar con él y le dije, pues ahora me dice, ya tengo 6 años rehabilitado. Le digo, pues ahora lo único que necesitas es a Cristo en tu vida, para que puedas experimentar un cambio, para que puedas experimentar verdadera libertad. Y me dice, sí, ¿verdad? Sí. Y luego le digo, nada más necesitas arrepentirte de tus pecados, darte media vuelta de tu extravío y volverte a Dios, un cambio de rumbo, un arrepentimiento, Dios te perdona. Y entonces entra el peluquero. Porque él dijo, es que el Gary, dice, se llama el peluquero, el Gary dice que yo no puedo obtener perdón, que yo soy un pecador y que así, no, le digo, mira, ¿cómo no? La Biblia dice así, y el peluquero se empezó a molestar tanto que comenzó a darme sus posturas y él me decía que el único que tiene poder para perdonar mis pecados es su supuesto apóstol Samuel Joaquín, el que ahorita está en prisión por ser una persona abusadora de menores, que todo está en internet invadido de eso. Y que él es el que me puede perdonar. Le digo, no. El único que puede perdonar mis pecados se llama Jesucristo. La Biblia dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y me sacaba otro texto, y me sacaba otro, y total, que
yo le refutaba con la Biblia, para resumirlo un poco. Cuando terminé de predicar, yo nunca le dije a este muchacho que estamos pastoreando una iglesia. Él me dijo: ¿dónde estás pastoreando? Me gustaría ir a tu iglesia, porque lo que tú me dices me convence. Y el peluquero se molestó tanto y me dijo: dile la verdad, no seas mentiroso. Hasta me dijo una grosería que no se la voy a decir, obviamente. Le dije: oiga, usted me está ofendiendo a mí. Yo soy un cliente, vengo a que me dé un servicio y usted me está ofendiendo, me está agrediendo verbalmente, y yo nunca lo he agredido. Yo le estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Yo sé en quién he creído, sé lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque él lo tiene como idolatrado. Son evangelios diferentes, hermano. A lo que quiero llegar es a esto: evangelios diferentes. Esperemos si un día este muchacho pueda visitarnos, por ahí agarramos el contacto, y que un día nos pueda visitar a la iglesia cuando ya abramos el templo. Pero todo esto, hermanos, son evangelios diferentes. Es más, son doctrinas de demonios. Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amado hermano, que no te sorprendan cuando te digan: mira, que este santo le brota aceite de las manos, o que te digan: mira, esta virgen llora lágrimas de sangre. Que no te sorprendan, porque todavía la sangre de Jesucristo tiene poder para salvar, para limpiar, para perdonar, para transformar, para traer vida eterna a la humanidad. Todavía ningún ángel puede redimir a la humanidad. Solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Doctrinas equivocadas. Pablo estaba molesto y les dice: no hay un evangelio, no hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que están anunciando un evangelio diferente al que yo les anuncié. Y la gente, hermanos, por ver las masas de gente, comienzan a seguir eso, pero lo que enseñan no es correcto. La luz del mundo es la que sigue el peluquero donde voy y me atiendo. Y como que le gusta a él debatir. A mí no me gusta debatir, hermanos. Incluso voy con él porque es mi segunda opción, porque donde yo acostumbro a cortarme el pelo ahorita está cerrado por la contingencia. Pero como es de ahí de la colonia, él me conoce y ahí voy y me atiendo. Pero últimamente que he estado yendo, ha estado él dándole y dándole y dándole. Pero digo: bueno, algo bueno está saliendo de ahí. Yo no voy a doblar las manos. Yo voy a defender a capa y espada lo que he enseñado, lo que se me ha enseñado, lo que predicamos y lo que creemos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, y Cristo viene pronto por una iglesia, y viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ese es el evangelio que nosotros creemos, es lo que predicamos, es lo que anunciamos, y es la verdad. Ahí dicen ahí también en la televisión: venga y toque el manto sagrado y pare de sufrir. Están mal, están equivocados. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Problemas vas a tener, momentos en los cuales no encuentras la puerta, sí los vas a vivir, pero en los momentos más difíciles de tu vida es cuando vas a conocer la bondad, la fidelidad y el amor de Dios sobre tu vida. Recuerda que Jehová es tu amparo, Él es mi roca, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Así es de que, amados hermanos, Cristo es el que nos da libertad. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, que Cristo, amados hermanos, es mismo Dios. Cristo es Dios. Así es de que el evangelio que nosotros predicamos, amados hermanos, es el que nos va a salvar. No hay otro evangelio diferente. No hay alguien que pueda perdonar. Solamente Cristo perdona. Pablo llegó a decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerde que nosotros fuimos llamados a libertad, pero había una dureza en los Gálatas, de tal manera que Pablo les habla en el capítulo 3, porque ellos estaban tan aferrados a volverse a circuncidar, más bien a circuncidarse. Ellos querían volver a judaizar. Por eso Pablo dice: ustedes ya son libres, no pueden volver a ser esclavos. Capítulo 3 de Gálatas dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ya les presentamos a Cristo como crucificado. Esto solamente quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibió usted el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por oír con fe? Tan necios sois. Eran tercos, eran aferrados, se habían desviado de lo que Pablo les había enseñado y ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y os hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando recibimos una sanidad, ¿la recibimos por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, nosotros somos sanados cuando activamos nuestra fe, no por las obras. ¿Les suena familiar esto? Mucha gente hace mandas para que sane su mamá y no pasa nada. Es que esas mandas no son conforme a la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Cristo al padre del muchacho endemoniado? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La Biblia describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alguien dijo: fe es ver lo invisible, tocar lo intangible y hacer lo imposible. Entonces Pablo les está aclarando lo que él les enseñó, porque ellos de alguna manera estaban volviendo a esclavizarse. Estuve leyendo otras versiones donde dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Otras versiones dicen: Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? Otra versión dice: ay Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que están embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió
Cristo en la cruz. Otra versión dice, Gálatas torpes, ¿quién los hechizó? Pablo, amados hermanos, les hablaba con la verdad y él estaba molesto porque los miraba de alguna especie como de hechizo en ellos. Los Gálatas aparentaban tener un hechizo o un encanto, lo leí en un comentario, y es verdad, la magia era muy común en los días de Pablo. Los magos empleaban tanto la ilusión como el poder de Satanás para lograr sus milagros. Usted recuerda también que había unos hechiceros, unos exorcistas que querían echar fuera un demonio y le decían, te conjuramos en el nombre del que predica Pablo que salgas fuera, el nombre que predica Pablo que salgas fuera. Y el endemoniado, el espíritu del demonio le dice, a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y dice la Biblia que los mandó desnudos y los golpeó. Entonces era muy común los hechizos en los tiempos de Pablo. Por eso le dice, ¿quién los hechizó? En el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Por el oír con fe. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado en la carne. Hermano, cuando nosotros venimos al Señor, comenzamos en el Espíritu, pero me ha tocado ver personas que terminan en la carne, alejándose de Dios, dejando el Evangelio, siguiendo otras corrientes, dándole libertad a la carne. Por eso Pablo dice, no usen la libertad como libertinaje. Jóvenes que se han extraviado, que han dicho, no, esto no es verdad, y se van y terminan en la carne. Conocemos nosotros el fruto del Espíritu, pero también las obras de la carne es una lista muy grande, que son fruto de la carne. Versículo 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vimos que ya es por el oír con fe, amados hermanos. Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 5, pues nosotros, estamos leyendo, estamos en el capítulo 5, verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros guardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, Pablo les viene hablando de que el evangelio que él les predicó es el verdadero, que Cristo es el que nos perdona, que Cristo murió para salvarnos, para que por la fe abunde Cristo en vuestros corazones. Pablo le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo les predicó el verdadero evangelio. Y también les habló de la verdadera libertad, pero también aquí Pablo menciona de la esperanza. Dice, por la esperanza de la justicia, por la fe aguardamos, por el Espíritu dice aguardamos por la fe, sí, por la fe, la esperanza de la justicia. ¿A qué esperanza se refiere Pablo? Esperanza viene del griego elpis, que es esperar con anhelo y por lo general con placer, expectación y confianza. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hay una esperanza, hermanos, en nosotros, que después de esta vida los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No solamente que somos libres aquí cuando viene Cristo y nos liberta, sino que va más allá. Tenemos una esperanza de volvernos de encontrar con el Señor
estar con Él para siempre. Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera vuestra fe, vana fuera vuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, sería de balde que yo estuviera aquí predicando, sería de balde nuestra fe, sería de balde nuestra esperanza. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una morada ahí en el cielo con tu nombre. Cristo dice, me voy a ir a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bendito Señor. Con esto voy a terminar. Vea lo que dice Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea lo que dice, nos habla de una esperanza. A esta esperanza se refiere el apóstol Pablo. Vea lo que dice la bendita palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 16. Yo recuerdo que cuando estaba mi padre, en algunas ocasiones me decían, tu papá ya no va a salir de aquí. Cuando yo menos esperaba fue cuando mi padre partió con el Señor, pero antes de esta vez que se puso grave, él había padecido una operación y los médicos me decían, ¿sabes algo? Tu papá ya no va a salir de aquí. Y ellos esperaban que yo me pusiera triste, ellos esperaban que yo me pusiera, que mi ánimo decayera, y naturalmente, humanamente sí me dolió. Pero tal vez él esperaba que yo me pusiera a llorar o algo, pero ¿sabe algo, amado hermano? Tenemos una esperanza nosotros como cristianos, que después de esta vida vamos a tener una vida eterna preparada en el cielo. Pablo dice, y no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Hay una esperanza, hermano. Tenemos una esperanza. Tesalonicenses 4:13 al 16 dice, por tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene esperanza, ay, llora a su ser querido porque no tienen esperanza, pero nosotros sí lloramos, nos duele, pero sabemos que Él está descansando, que Él está en un lugar donde ya se nos adelantó, donde está con el Señor. Claro, si recibió a Cristo como en su corazón. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Así es de que cuando vengan hacia usted trayéndole un evangelio diferente, usted, hermano, llénese de valor y háblele con carácter, diciendo, yo sé en quién he creído y conozco su gracia y conozco su verdad. Amados hermanos, lo que creemos no es algo escrito por el hombre. La Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Así es de que lo que nosotros creemos no es palabra de hombre, no es palabra que un hombre se le ocurrió escribirla, es palabra bendita de Dios. Déjeme hacer una oración por usted ahí en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú bendigas a todo el templo, la puerta abierta. Señor, que no se desvíen, que no comiencen a escuchar, Señor, fábulas, que no comiencen a escuchar un evangelio diferente. Que siempre, Señor, tu evangelio, tu bendita palabra, sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Señor, guárdanos íntegros. Señor, bendice a las familias y a todos los que nos han escuchado esta transmisión en vivo. Señor, bendice sus hogares, bendice sus alacenas. Y sobre todo, Señor, que nos guardemos, Señor, irreprensibles para tu venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido un placer, un privilegio ministrar con ustedes. Y recuerde que el día martes tenemos una cita con Dios. Este martes, hermanos, vamos a estar retomando la oración como nosotros acostumbramos tenerla en el templo. La vamos a tener vía Facebook Live. Así es de que si usted, hermano, tiene una petición, váyale escribiendo ahí. Vamos a empezar con unas peticiones que ya traemos. Vamos a estar orando específicamente por ellas. Queremos que usted se una con nosotros en la oración. Y si usted tiene una necesidad, preséntela, amados hermanos. Yo creo firmemente que la oración del justo puede mucho. Martes 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Estaremos mi esposa y un servidor con ustedes. Bendiciones. Enciende un fuego en mi corazón que no puedo apagar, que pierde el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que no puedo apagar, que pierde el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Llena mi ser con agua viva, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser con agua viva, agua viva.
lugar que aquí, Señor. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Y aquí en tu amor, aquí en tu amor.